más. Vamos a otro tema, a nivel internacional también hay situaciones que preocupan. Bueno, todo lo vamos a analizar de inmediato con Víctor Hugo García, analista político internacional de la Universidad de Concepción. Víctor, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Hola Flavio, un placer muy grande estar contigo y por supuesto de nuevo con los telespectadores de TVU. Así es, y bueno, don Víctor, ha pasado 2 años aproximadamente desde el 24 de febrero, se cumplieron, ¿cierto? 24 meses desde la invasión de Rusia a Ucrania, a situación de guerra, conflicto bélico que antecede muchos años anterior, por supuesto, de lo que ocurría hace 24 meses atrás. ¿Qué ha decantado durante todos estos años con respecto a ello? ¿Qué podemos informarle a las comunidades de lo que está ocurriendo en Europa? Mira, en principio y de partida siempre es muy complicado el tema de la guerra, es algo terrible. Uno se acostumbra a analizar estos temas, hay algunos que hablan con mucha facilidad de la guerra, pero es terrible. En este momento hay gente muriendo ahí, para empezar, ¿ya? Tanto por el lado ucraniano como por el lado ruso, e incluso soldados de otros países que participan por los dos bandos. El conflicto desde el 24 de marzo del año 22, que ya tenía fricciones previas, ha calado hondo, ha provocado remesones muy potentes en el orden internacional, en la política internacional, en los temas nacionales, en los temas locales. Es un impacto muy potente y quienes estudiamos historia, a pesar de que conocemos estas cosas, no dejamos de sorprendernos por la magnitud del impacto de este conflicto. Sí, entendiendo siempre los derechos humanos y lo terrible de lo que es la pérdida de la pérdida cultural, la pérdida de pertenencia, más allá de lo estructural, aquí hay un socavamiento cultural en ese sector del mundo que ha traído consecuencias a Latinoamérica en aspectos de tratados internacionales con respecto, por ejemplo, el precio del aceite. Muchas veces ese tipo de repercusiones se ha visto en Latinoamérica y en su inicio, hace 2 años atrás, fue directamente esa consecuencia para nuestro país. ¿Cómo ha decantado también eso? ¿Cómo ha progresado a través de los años esos aspectos económicos? Bueno, mira, la zona en cuestión es un área geopolítica y geoestratégica y por ende geoeconómica muy importante a nivel mundial. Rusia es uno de los principales productores de gas en el mundo. Ucrania es una de las potencias alimentarias del mundo. Por lo tanto, va a tener fuerte incidencia en todo el mercado de los granos, por ejemplo, el tema de los combustibles, los aceites en general, por colocar algunos ejemplos. Eso impacta muy fuerte en la cadena de suministros, también allí hay impacto en los abastecimientos y estos desequilibrios, ¿no es cierto?, que parecen locales pero que tienen impacto mundial, además golpean muy fuertemente el precio de la divisa y todo eso nos llega. Si se encarece el combustible, ¿no es cierto?, a nosotros automáticamente nos pega porque prácticamente importamos el 100% del petróleo. Eso llega a los combustibles a los precios del transporte y la cadena es muy potente. Pero además fíjate que esto también de una u otra manera te presiona, te obliga a de una u otra manera tomar partido por esta, permítame el concepto, por esta barbarie, como que te llevan, mire, usted está con los rusos, está con los ucranianos, y ahí tú tienes que moverte muy hábilmente, porque el sistema internacional evidentemente también es una cuestión de poder. Tú tienes amigos, enemigos, tienes aliados, tienes adversarios y tienes que ser muy hábil en ese tema. Te presionan incluso si tú tienes un armamento que podría servir a una de las partes o si puedes dar instrucción militar, etcétera, etcétera. O si apoyas una declaración en un organismo internacional. Por lo tanto, esto no es un tema que esté en este momento en la zona europea
casi limítrofe con la zona asiática, sino que te pega también, y te pega muy directo. Sí, y viendo también este fenómeno de la escalada, del análisis internacional propiamente tal, daba de ello. O sea, desde lo que ocurre hace 2 años atrás, la escalada de conflictos bélicos alrededor del mundo también fueron escalando. Ejemplo también es lo que ocurre en Palestina, más de 31.000 muertes, más de 100.000 personas heridas y una situación declarada por Amnistía Internacional y otros organismos como situación de genocidio. Preocupa también acá en Chile, y desde el Poder Ejecutivo también han tomado una posición bien sólida con respecto al planteamiento de los derechos humanos. Lo veíamos hace algunos días con la exposición de la Fuerza Aérea, ¿cierto?, y la decisión chilena. ¿Cómo ve usted también este análisis de lo que está ocurriendo en Medio Oriente? Mira, lo primero, partir de algo genérico, así muy cortito. Cuando los grandes poderes están ocupados, están enfrascados en un conflicto, los poderes locales se reactivan y las fricciones locales se reactivan. Y lo hemos visto en Armenia, en Azerbaiyán, ¿no es cierto? Lo hemos visto en India, China presionando a la provincia, entre comillas, rebelde de Taiwán. Venezuela alzando la voz contra su vecino, como que se reactivan todos estos conflictos locales. En ese contexto se produce el tema de el ataque, ¿no es cierto?, del grupo terrorista Hamas a territorio israelí y a civiles israelíes, ¿ya? Y viene una respuesta de Israel que históricamente ha sido muy fiero en las respuestas, que evidentemente pone en duda el tema de la proporcionalidad de la respuesta. Israel tiene derecho a defenderse, pero evidentemente que también tiene que hacerlo dentro de los márgenes del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y en función de la proporcionalidad de la fuerza. Yo veo muy complicada esa área. El gobierno israelí está muy tosudo en su política de aniquilar a Hamas, y en ese objetivo evidentemente que hay daños colaterales muy fuertes, muy profundos, y hay temas de derechos humanos de por medio. Insisto, dejando en claro el tema del derecho de Israel a la defensa. El gobierno de Chile ha sido en ese sentido consecuente con su política. Yo discrepo en algunos énfasis, ¿ya? Hay razones de Estado que hay que cuidar, pero también está este tema permanente de Chile de pronunciarse respecto del derecho internacional, respecto del derecho internacional humanitario y actuar en consecuencia. Por lo tanto, ahí hay que buscar un equilibrio que deje muy en claro la posición de Chile en esos puntos, pero que también salvaguarde los intereses del Estado chileno. Claro, entendiendo también que en esta feria, en FIDAE de la Fuerza Aérea, también se tomó una posición política de parte de Estados Unidos con respecto a lo que usted también establecía, las proporciones, algo que también dista mucho en esta alianza. Quedando también en la región latinoamericana, lo que está ocurriendo en Haití también preocupa, profesor. Comentarle a las comunidades las razones por qué renunció el primer ministro Ariel Henry el lunes pasado. Sí, mira, el tema de Haití es el caso, un ejemplo clásico de lo que en la ciencia política y la política internacional llamamos el Estado fallido. Cuando un Estado, ¿no es cierto?, a través de su gobierno o de sus instituciones, no es capaz de gestionar el Estado ni darle los soportes básicos a su población, sean temas de seguridad, de alimentación y protección en general. Haití es un Estado fallido, desafortunadamente, ubicado en América Latina, dentro de nuestra comunidad de una u otra manera. Por lo tanto, a quienes estudiamos esto, y esto lo digo también muy fríamente, no nos sorprende lo que ocurre en Haití. Recordemos que Haití tuvo una ocupación de países latinoamericanos por más de 10 años, en la cual Chile tuvo un rol muy destacado, enviando médicos, enviando enfermeras, enviando parvularias para ayudar al Estado. Y tú ves cómo está ahora, peor que hace 15 o 20 años atrás. Entonces, el tema de Haití es muy complejo y es altamente preocupante, y aquí fíjate, también envío un recado, la nula respuesta de los organismos de integración latinoamericanos, ¿ya?
que por último un pronunciamiento, miren lo que pasa en Haití, qué podemos hacer, cómo podemos ayudar. No hay pronunciamiento alguno y eso es muy doloroso cuando uno piensa en lo que significa una política de integración. Por último, cerrando, profesor, referente a lo mismo, hemos visto una polarización en la región latinoamericana con respecto a situaciones de violencia, lo veíamos algunos meses en Ecuador también, con situaciones de secuestro en un estudio de televisión, esto también se ha extrapolado en Brasil hace algunos meses atrás, ahora en estos mismos instantes en Rosario, en Argentina. Esto responde a las decisiones netamente políticas, pero desde su punto de vista, ¿cómo se proyecta esta situación? ¿Se va a mantener? ¿Nos vamos a acostumbrar a ver más esto? Si es que no está lo que usted establece, una articulación, un pronunciamiento de los estados latinoamericanos con respecto a estas situaciones tan lamentables. Mira, eso debería ser lo primero, un consenso básico respecto de condenar la violencia en general, buscar instrumentos para combatir al crimen organizado, el narcotráfico. Algo se está intentando en Panamá en estos días y van a haber novedades al respecto. Pero este tema, fíjate, es lo que en ciencia política se llama las amenazas no tradicionales. Ya. El narcotráfico, el crimen organizado, las migraciones forzadas, que parecían muy teóricas hace 30 años atrás, pero que ahora están en pleno auge. Y los estados como que no están preparados para enfrentar esta realidad. Ya. Las instituciones. La lógica era la amenaza de Estado-Estado, pero estas son es otro tipo de amenaza. En este momento hay gente ingresando a Chile en forma irregular y prácticamente sin ningún control. Entonces con eso te quiero explicar lo que significa una amenaza no tradicional. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo con la violencia y ahí tú tienes que estar preparado bajo todo punto de vista, incluso con el discurso. No ser tibio a la hora de condenar el crimen organizado, la violencia como método de acción política y lo que significa el narcotráfico y el narcoterrorismo, por ejemplo. Así es. Víctor Hugo García, analista político internacional de la Universidad de Concepción. Profesor, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros hablando, haciendo un barrido, una radiografía del momento del análisis internacional. Muchas gracias. Encantadísimo, un placer como siempre y a vuestra disposición. Muchas gracias. Esperamos, por supuesto, que eso se solucione, que se vaya avanzando, articulación, organización, ya lo decía el especialista. Hacemos una pausa.